Buenos días, el día de hoy vamos a ver la primera clase de bioquímica. Y bueno, antes de comenzar propiamente con lo que es bioquímica en sí, hay que homogeneizar algunos conceptos. Yo sé que algunos vienen de escuelas de preparatorias abiertas o de preparatorias en donde estudiaron áreas de humanidades o que simplemente no llevaron fundamentos de química general. Entonces vamos a tratar de homogeneizar algunos conceptos para que todos tengamos la misma información general, ¿sí? Ok, entonces partimos de que nosotros siempre que estudiamos química, pues es necesario basarnos en la tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? A veces los alumnos me preguntan, bueno, es que la tabla periódica tiene 118 elementos y nos tenemos que aprender todos para poder comprender medicina, sobre todo ustedes que son del área de la salud. Bueno, la respuesta es sencillamente no, ¿no? Dices, o sea, qué flojera aprenderse tantos elementos entre número atómico, masa atómica, símbolos, peso molecular, reactividad, etcétera. Entonces, no es necesario. ¿Cuáles sí se tienen que aprender? Bueno, afortunadamente en la naturaleza de todos esos 118 elementos que tenemos, solamente 6 son indispensables para la vida, ¿sí? Esto probablemente ya lo vieron todos desde la prepa, pero bueno, para recordar es el famoso CHONSP, que incluye carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, fósforo. De estos 6 elementos, el elemento fundamental para la vida es el carbono, ¿sí? Entonces definimos a la química orgánica como la química que estudia aquellos compuestos formados por carbono y que incluye gran cantidad de la materia viva en sí, aunque no toda va a ser propiamente compuestos formados por seres vivos. Por ejemplo, los hidrocarburos, que sabemos que vienen derivados del petróleo, son compuestos orgánicos porque tienen estructuras formadas por carbono, y con ellas formamos plásticos y otros materiales no biodegradables. Sin embargo, están compuestos en gran parte por carbono, ¿sí? Y que es uno de los mitos o de las confusiones que a veces se producen cuando vemos temas de ecología, que nos dicen basura orgánica, basura inorgánica. Bueno, son términos que no funcionan igual dentro de la química. Entonces, en química, los compuestos orgánicos son aquellos que están formados por carbono, y los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen como base estructural al carbono en sí. Las únicas excepciones aquí serían el monóxido de carbono y dióxido de carbono, CO y CO2, que son compuestos inorgánicos. Aunque tienen carbono, son los únicos que no forman parte de esta química orgánica, ¿sí? Aparte de estos 6 elementos, vamos a tener otros 19 que, aunque no van a estar en gran cantidad como estos formando parte de la materia orgánica, sí va a ser necesaria, sobre todo en los seres vivos, para que puedan funcionar apropiadamente, ¿sí? Entonces, entre estos elementos vamos a tener el calcio, cobalto, cromo, sodio, potasio, magnesio, molibdeno, hierro, flúor, zinc, silicio, boro, cloro, manganeso, cobre, yodo, selenio, estaño y vanadio, ¿sí? Entonces, les remarqué en negritas los que son importantes, sobre todo para la materia de bioquímica que vamos a ver ahorita. Y eso, si recuerden, hay nombre, símbolo y peso molecular principalmente, ¿sí? Aquí tenemos una representación de tarea. Estaría bien que copiaran la tabla periódica así como la tenemos acá, y les digo, no escriban toda, no nos interesa que se aprendan todo, simplemente las que vemos en colores diferentes al azul. Tenemos en rojo al CHONS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, y en verde y amarillo a los demás. Estos demás se llaman oligoelementos. Oligo quiere decir trazas, entonces, y trazas a su vez quiere decir que está en pequeña cantidad, ¿sí? Entonces quiere decir que estos elementos los vamos a encontrar en pequeñas cantidades dentro de nuestro organismo, pero su deficiencia nos puede llegar a ocasionar enfermedades que a veces pueden ser tan drásticas, ¿no? Por ejemplo,
Vemos el caso del hierro, sabemos que forma parte de nuestros glóbulos rojos, que su deficiencia puede producir anemia por déficit de hierro y que por eso a veces nos dan estos suplementos de fumarato ferroso para tratar de suplir esta deficiencia. Como sabemos, la tabla periódica fue creada por Mendeleev, bueno, al menos la versión que conocemos aquí. Realmente se han hecho varias versiones de la tabla periódica, pero la más conocida, la más versátil, es esta que nos presenta el ruso Dmitry Mendeleev, ¿sí? Y a lo mejor se pregunten, ¿por qué las puso así dejando todos estos espacios vacíos y no simplemente hacer una tablita de, no sé, 5×8 o algo así? Y bueno, él acomodó los elementos en una tabla de manera que hubiera cierta coherencia con respecto a sus características químicas, ¿sí? Entonces, el hecho de poner el hidrógeno en esta esquina y al radón por acá y al carbono de este lado y al molibdeno por acá es precisamente porque vamos a ver que los elementos que están aquí van a tener ciertas características, los que están en este otro extremo van a tener otras, y pues es más fácil comprenderlos si nosotros nos basamos en esta clasificación. Ok, entonces hay que comprender lo que significa cada uno de los recuadros de la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. Entonces, con una letra mayúscula o con una mayúscula y una minúscula vamos a tener su abreviatura. Por ejemplo, del hidrógeno, pues es simplemente una H. Habrán algunas, por ejemplo, el sodio, su símbolo es Na, ¿sí? Y van a decir, ¿por qué no es SO, ¿no? Bueno, algunas letras están basadas con su nomenclatura de sus nombres en griego. Entonces, sodio en griego es natrium, y de ahí que su símbolo sea Na. El oro es aurum, entonces su símbolo es Au, y así respectivamente, ¿sí? En otras, su abreviatura es como cuando nosotros abreviamos México en la web y nada más es MX, entonces así también, por ejemplo, para el manganeso nada más es MN, ¿no? O sea, como que lo que es más fácil de recordar de esa palabra es lo que utilizamos para hacer su abreviatura. En el recuadro de cada elemento vamos a tener un número que generalmente lo colocan en la parte superior izquierda. Este es el número atómico y corresponde a la cantidad de protones. Sabemos que un átomo está formado por protones, neutrones y electrones, y que los protones tienen carga positiva. Entonces, la cantidad de protones es lo que va a quedar definido como número atómico, ¿sí? Y por otra parte vamos a tener la masa atómica. Masa atómica o peso atómico es lo mismo, y aquí va a representar el número de protones más neutrones. Y van a decir, bueno, ¿por qué no incluyeron a los electrones? Simplemente porque su masa es tan pequeña comparada con las otras dos partes del átomo, que básicamente puede ser despreciable, ¿sí? Y este peso va a ser expresado en gramos mol, ¿sí? Ahorita vamos a definir lo que es un mol. Por último tenemos la valencia del átomo. La valencia define el número de electrones que están siendo compartidos por un átomo en un enlace iónico o en un enlace covalente. Es decir, como los bracitos que tienen disponibles para poder relacionarse con otros átomos, ¿sí? Aquí vamos a ver que los átomos a veces tienen ciertas personalidades, así como vemos entre nosotros como personas. Hay algunos que dentro de un grupo suelen ser muy sociables y rápidamente hacen amigos y todo. Y otros que son serios a morir y se acaba el curso y ni siquiera sabías que era tu compañero porque nunca lo hablaba nadie, ¿no? Entonces, así son también los átomos. Y la valencia, pues se puede decir que mientras más mayor sea su número de valencia, pues va a poder realizar más interacciones con otros átomos. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el átomo de carbono. La forma que vemos aquí representada se llama modelo atómico de Bohr,
Y el modelo atómico de Bohr se caracteriza porque tiene la forma como de un sistema solar, ¿sí? Entonces, en la parte central, lo que vendría siendo el Sol en un sistema solar, aquí es el núcleo atómico formado por protones, que están en azul, y neutrones, que están en rosado. Y a su alrededor, girando en diferentes órbitas, vamos a tener a los electrones. Entonces, para el caso del carbono vemos que tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces, su número atómico, quedamos que era definido por el número de protones, sería 6. Y su masa atómica, que es la suma de protones y electrones, sería 12, ¿sí? Los electrones se van disponiendo, quizá algunos recuerden en sus clases de la preparatoria lo que era la configuración electrónica, ¿sí? Que por ejemplo cada órbita soporta solo cierto número de electrones. Entonces la primera en este caso solamente soporta 2 y la siguiente soporta 4, ¿sí? La que va a definir la valencia de un átomo va a ser la última órbita, y por eso vemos que el carbono tiene una valencia de 4, o por eso decimos que el carbono es tetravalente, ¿sí? Tetra quiere decir 4, porque quiere decir que tiene estos 4 electrones, 1, 2, 3, 4, para poder interactuar con otros elementos, ¿sí? Los que están aquí en la parte más interna no se pueden usar para formar enlaces. Y bueno, entonces les decía que la masa atómica se define como gramos mol. Entonces, ¿qué es un mol? Aquí tenemos una imagen y nos llama la atención ver que dice que todo esto es un mol de diferentes elementos. Tenemos entonces aquí un mol de carbono, un mol de azufre, un mol de cobre, un mol de hierro y un mol de mercurio. Aparentemente parecen diferentes cantidades. Bueno, entonces el mol es una medida de la cantidad de sustancia, ¿sí? Nos dice aquí que la unidad de medida que permite saber cuántos átomos y moléculas contiene una muestra simplemente pesándola. Es decir, si nosotros estamos trabajando en el laboratorio, a veces se requiere tener muchísima precisión, sobre todo cuando hacemos reacciones ácido-base o reacciones óxido-reducción. Bueno, entonces la unidad de medida que vamos a usar va a ser el mol. Entonces, el mol es una forma práctica porque simplemente es la expresión de su masa atómica expresada en gramos, ¿sí? Y entonces tenemos que si nosotros pesamos 1 gramo de hidrógeno y nosotros quisiéramos saber cuántos átomos de hidrógeno voy a tener en ese gramo, pues voy a tener esta cantidad: 6.02 por 10 a la 23 átomos. ¿Y cuánto es 6.02 por 10 a la 23? Bueno, aquí lo tenemos desglosado. Recordemos que en matemáticas esta es una forma de expresión que nos permite resumir cantidades que son enormes, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el número desglosado. Entonces 6.022 con todos estos dígitos después del punto. Entonces son 23 cifras después de este puntito que tenemos acá, ¿sí? Los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y entonces lo mismo que pese un átomo o incluso una molécula o un ion, ese peso expresado en gramos siempre va a contener la misma cantidad de sustancia, ¿sí? Es como cuando dices tengo una docena y dices ¿una docena de qué? Puede ser una docena de huevos, puede ser una docena de naranjas, puede ser una docena de jitomates. Y aunque a lo mejor su peso pueda variar, tú sabes que en cada caso tienes una docena de. Entonces acá nos permite trabajar con una cantidad exacta de átomos o de moléculas o de cualquier otra partícula química que nosotros queramos expresar, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un mol de cloruro de sodio. Si preguntan qué es el cloruro de sodio, pues todos lo tenemos en casa. Es lo que conocemos como sal de mesa o sal común, ¿sí? Entonces, el cloruro de sodio nos dice que un mol pesa 58.4 gramos. Si preguntan de dónde sacaron esta cifra,
pues simplemente busquen en su tabla periódica la masa atómica del sodio y la masa atómica del cloro, la suman y ese vendría siendo, de ahí salen los 58.4 gramos, ¿sí? Tenemos aquí un mol de oro que pesa 197 gramos y un mol de helio que pesa 4 gramos, ¿sí? Y les digo, aunque pueda parecer muy diferente, aquí son 197 gramos, contra esto está haciendo una relación, es 4 por 4 son 16, pues fácilmente es 40 veces más en peso. Sin embargo, aquí tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos, aquí también tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos, aquí tenemos en la sal 6.02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Por qué se mide así? Bueno, porque resulta más fácil, les digo, si nosotros queremos medir o mezclar el cloro con el hidrógeno para formar un compuesto, pues vas a decir, bueno, yo quiero tener la misma cantidad de partículas de cloro y la misma cantidad de partículas de hidrógeno, pero como sus pesos son muy diferentes, uno pesa 1 gramo, otro pesa 35, dices, ¿cómo puede ser en el laboratorio para que esas masas representen la misma cantidad de sustancia? Entonces es como si compararas a los animalitos, ¿no? Si tú quieres tener 2 elefantes y 12 ratones y los pesas, pues vas a ver que cada uno de ellos pesa algo diferente, ¿no? Pero si tú homogenizas y dices, bueno, voy a pesarlo de manera que tenga solamente 2 elefantes y 12 ratones, y ahora sí, pues haces tus parejitas de ratón-elefante, nos puede dar una medida más exacta, ¿sí? Ahora, pregunta de examen. ¿Cuántas partículas caben en un mol? 6.02 por 10 a la 23. Y normalmente es un número que pues puede ser un poco difícil de recordar, ¿no? Entonces, ustedes como médicos o como profesionales del área de la salud, pues tienen una regla mnemotécnica muy buena. Entonces, el día del médico es el 23 de octubre, al menos aquí en México ese es el día que se celebra a los profesionales médicos. Y justo ese mismo día, los químicos solemos celebrar el día del mol. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. ¿Por qué el 23 de octubre? Bueno, si nosotros vemos en la anotación, 23 que es el exponente, representa el día del festejo. Octubre es el 10º mes del año, por eso es en octubre, por este 10. Y se celebra de preferencia a las 6 de la mañana con 2 minutos o a las 6 de la tarde con 2 minutos, ¿no? Que es ya el coeficiente que tenemos acá. Entonces, les digo, el día que ustedes celebren el día del médico, recuerden que ese es también el día del mol. Vamos a ver ahora cómo funciona la tabla periódica. Sí, les decía que la tabla periódica no está organizada de manera aleatoria ni por capricho de Mendeleev, sino que hay una razón por la cual cada uno de los elementos está acomodado en ese respectivo lugar. Como les decía, hasta ahorita se conocen 118 elementos, sin embargo, cuando Mendeleev creó su tabla, eran menos los que se conocían. Sin embargo, él fue muy astuto y prudente al dejar algunos espacios vacíos. Por ejemplo, si el carbono sabemos que tiene un número atómico de 6 y el oxígeno tiene un número atómico de 8, Mendeleev dijo, bueno, entre el 6 y el 8 está el 7, y acá, pues, si en ese momento no se conocía el nitrógeno, dijo, voy a dejar este espacio porque a lo mejor en un momento dado alguien descubra cuál es el elemento que está ocupando este lugar, ¿no? Entonces dejó esos espacios y efectivamente años después hubo personas que descubrieron los elementos que estaban ocupando esos espacios vacíos. Y así tenemos la tabla que conocemos actualmente. Ahora, la tabla se organiza en periodos, familias y bloques, ¿sí? Los periodos siempre los vamos a ver en un sentido horizontal, es decir, en filas.
las familias o grupos los vamos a ver en columnas, y las columnas siempre van en un sentido vertical, o sea, estas. Y los bloques, pues como dice su nombre, van por secciones, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Comenzamos con los periodos. En general sabemos que tenemos 7 periodos, por eso son 7 filas, ¿sí? Que aquí son marcadas con diferentes colores. Esas filas corresponden a cada uno de los niveles de energía de los orbitales atómicos. Sí, les decía que en el modelo atómico de Bohr los átomos se representan como si fueran sistemas solares, donde el núcleo atómico está formado por protones y neutrones, y los electrones giran alrededor en órbitas de diferente nivel de energía, ¿sí? Entonces, el primer nivel de energía estaría el que está más cercano al centro, de ahí sigue el segundo nivel, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿sí? Dependiendo de la complejidad del átomo, los más sencillos o de menor nivel, que tienen menores niveles de energía, estarían en esta región, y los más complejos o los que tienen un mayor radio atómico, entendiendo radio como la distancia del núcleo atómico hacia el orbital más externo, estarían los más complejos en esta región, ¿sí? Después tenemos su agrupación por grupos o familias. Quedamos que los grupos o familias iban a ir en un sentido vertical, y aquí los átomos que forman parte de un mismo grupo o familia suelen tener características similares. Incluso por esta razón se les suele poner un nombre específico a cada uno de estos grupos. Por ejemplo, aquí en rojo tenemos el primer grupo, que serían los metales alcalinos, omitiendo nada más el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno no forma parte de esos metales alcalinos, sería como la excepción, pero por su número de protones y electrones, ese era el lugar que le correspondía. Nos dice aquí que los metales alcalinos suelen ser blandos, que no se encuentran libres en la naturaleza. ¿Por qué no se encuentran libres en la naturaleza? Porque son sustancias altamente reactivas. Bueno, hay algunos videos que circulan en internet donde algunas personas mezclan sodio elemental con agua y forma una reacción tremendamente explosiva. Obviamente eso no lo podríamos hacer en clases porque sería algo sumamente peligroso, ¿sí? Después tenemos en color anaranjado los metales alcalino-térreos. Tampoco se encuentran en la naturaleza, suelen ser también reactivos. Sin embargo, no van a ser tan agresivos comparados con los del grupo 1, ¿sí? O sea, vamos a ver que su nivel de reactividad va a descender en este sentido. Después tenemos los metales de transición. Aquí tenemos lo que sería la familia del carbono. Suele ser un grupo un poquito heterogéneo, a diferencia de los demás que les comentaba que suelen tener características similares entre sí. Recordemos que el carbono es el elemento básico de los organismos vivos. Justo debajo de él tenemos al silicio, y aquí con el silicio ocurre un dato interesante. Luego se sabe que el silicio, por sus características, tiene también 4 enlaces, tiene características un poco parecidas a las del carbono, y por esta razón se cree que si llegáramos a encontrar formas de vida en otros planetas o en zonas inhóspitas de la Tierra, pudieran ser estructuras formadas por silicio, ¿no? Después tenemos la familia del nitrógeno. El nitrógeno también forma parte de los compuestos del CHOMS, es decir, de los elementos de los elementos principales de la materia orgánica. Generalmente se encuentra en forma de gas. De hecho, el aire que nosotros respiramos es 80% nitrógeno y 20% oxígeno. Después tenemos a la familia del oxígeno. El oxígeno, como les decía, forma parte del 20% del aire que respiramos, pero aún así es un elemento esencial para los organismos conocidos como aerobios, y va a ser muy importante para diferentes reacciones orgánicas, ¿sí? Acá tenemos el grupo de los halógenos. Su nombre significa formador de sales. Halo quiere decir sal, y gen quiere decir origen. Entonces son sustancias que permiten la formación de sales. Recuérdenlo porque cuando veamos nomenclatura inorgánica,
vamos a trabajar mucho con estos halógenos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Flúor, cloro, bromo y yodo. El astato no es muy relevante para nosotros. Suelen tener carga negativa y suelen reaccionar con mucha facilidad con los metales alcalinos y alcalino-tierras principalmente, ¿sí? Por último tenemos los gases nobles o gases inertes. ¿Por qué se llaman gases inertes? Como les decía, los átomos a veces suelen actuar como personas y como les decía, hay personas que a veces como que no suelen hablar con nadie, como que son los callados del grupo, y los gases nobles pues así son. Entonces son elementos que no tienen necesidad de interactuar con nadie y nunca forman compuestos con otros elementos, ¿sí? Aquí vamos a tener al helio, neón, argón, criptón, genón y radón, ¿sí? Recordamos que el radón estaba aquí. Otra clasificación muy importante de los elementos que forman parte de la tabla periódica es en el grupo de los metales y los no metales, ¿sí? ¿Qué diferencia vamos a tener entre uno y otro? Bueno, acá vemos para empezar que el grupo de los metales suele ser más numeroso, y el grupo de los no metales suele estar representado aquí como que dividido por una especie de escalerita. Los gases nobles no los tiene acá, quedamos que esos no reaccionan con nadie, entonces son también como un grupo aparte, lo mismo que el hidrógeno. El hidrógeno no es metal, pero tampoco forma parte de estos elementos, ¿sí? Y vemos aquí en verde una línea que se llama metaloide. Termina en oide porque quiere decir que tiene características tanto de metal como de no metal, ¿sí? Por eso se puede decir que está de hecho tiene esta posición intermedia precisamente porque comparte características de un grupo y otro, ¿sí? ¿Y qué características tienen los metales y los no metales, ¿no? Piénsenlo antes de que pase a la siguiente diapositiva. Les digo, son elementos cotidianos en nuestra vida diaria, y sobre todo los metales son fáciles de distinguir. Y pues aquí simplemente son palabras antónimas, entonces quiere decir que lo que es el metal, el no metal sería básicamente lo contrario. Entonces vemos en la tablita a ver qué nos dice. Ok, entonces vamos a comenzar a ver las propiedades físicas y químicas de los metales. Para empezar, vamos a ver que tienen una buena conductividad eléctrica. Por eso vemos que cuando nosotros, si es que ustedes han tenido oportunidad de trabajar en cuestiones de electrónica, pues siempre los cables van a ser cables de cobre. De hecho, los mejores conductores de electricidad son la plata o el oro, pero si fueran de plata u oro, pues, y más viviendo en México, simplemente ya no tendríamos ni luz ahorita, ¿no? Entonces, por eso se utiliza el cobre, pero básicamente todos los metales son buenos conductores de la electricidad. También son buenos conductores térmicos. Por eso vemos que en la cocina muchos de los elementos que utilizamos para cocinar suelen ser metálicos. Suelen tener un brillo metálico. Suelen encontrarse principalmente en estado sólido, excepto el mercurio, que sabemos que se encuentra en estado líquido. Suelen ser dúctiles. ¿Qué quiere decir dúctil? Que pueden formar cables, es decir, que pueden formar hilos delgados. Suelen ser maleables, eso quiere decir que pueden formar láminas, y su enlace suelen formar enlaces de tipo metálico. En cuanto a sus propiedades químicas, vamos a ver que tienen pocos electrones en su última capa de valencia, generalmente 3 o menos, ¿sí? Y por lo tanto, en cuanto a su afinidad electrónica, tiene baja tendencia a aceptar electrones. Aquí hay que ver cómo interactúan los átomos cuando tratan de formar moléculas. Funcionan principalmente por un principio como de complementariedad, ¿no? Generalmente, cuando se forman compuestos, se trata de cumplir una regla del octeto. ¿Por qué del octeto? Porque el número de 8 es un número estable para los electrones que forman parte de la última capa de valencia. Entonces, si yo soy un metal y tengo solamente 2 electrones, voy a tratar de interactuar con alguien que me pueda dar 6, para que de esta manera yo pueda completar ese octeto, ¿sí?
¿Y a qué se refiere con eso de que tienen baja tendencia a aceptar electrones? Bueno, si yo por ejemplo tengo 3 electrones y mi compañero tiene 5, ¿qué es más fácil? ¿Que yo le quite esos 5 electrones? Es decir, que yo acepte 5 electrones, o bien que yo le dé 3. Pues como yo tengo poquitos, digo, pues ya, ¿qué más me da, no? Le doy los 3 que tengo, el punto. En cuanto a su energía de ionización, suele ser generalmente baja, y por esta razón forman cationes. Si recuerdan lo que es un catión, es un ion de carga positiva. ¿Y por qué es de carga positiva? Porque, por ejemplo, como les decía, si yo soy un metal, dono mis 3 electrones y los electrones tienen carga negativa, pues si nosotros les quitamos las cargas negativas, pues me quedo cargado positivamente, ¿sí? Y eso es un ion. Suelen tener baja electronegatividad, por lo mismo que tienen baja cantidad de electrones, y suelen ser compuestos que reaccionan fácilmente con los no metales, ¿sí? Y entonces, ¿qué características van a tener los no metales? Pues justamente lo contrario de los anteriores, ¿sí? Entonces, si los metales conducen la electricidad, pues los no metales no lo van a poder hacer, con excepción del grafito. No conducen tampoco energía térmica, no conducen calor, o suelen hacerlo en forma deficiente, excepto el grafito. No tienen brillo metálico. Suelen encontrarse en los 3 estados de la materia, es decir, los podemos ver tanto en estado sólido, líquido o gaseoso. No son dúctiles, no son maleables, por esta razón suelen ser también quebradizos y suelen formar enlaces de tipo covalente. Un poquito más adelante veremos con detalle qué es eso de enlaces metálicos y enlaces covalentes, ¿sí? Pero a grandes rasgos les digo que enlaces covalentes son enlaces muy estables comparados con estos. En cuanto a sus propiedades químicas, suelen tener 4 enlaces o más, es decir, pueden interactuar con más elementos. Tienen una elevada tendencia a aceptar electrones y por lo tanto forman aniones con facilidad, ¿sí? Acá lo que les decía, como a los metales les resulta más fácil donar sus electrones que aceptar pues todos los que les faltan, estos están básicamente en la situación contraria. Les resulta más fácil, por ejemplo, si ya tienen, pensemos en el átomo de cloro, tiene 7 electrones en su última órbita, en su último nivel de energía, pues es más fácil que acepte uno a que ceda los 7 que ya tiene. Y como está aceptando un electrón, es decir, está aceptando una carga negativa, pues va a quedar cargado con una carga negativa. Su energía de ionización suele ser elevada, igual que su electronegatividad, es decir, son elementos altamente electronegativos y suelen interactuar con los metales. En este caso, la mezcla de un metal con un no metal va a formar una sal, ¿sí? Igual, esto recuérdenlo para cuando veamos nomenclatura. La mezcla de un metal más un no metal me va a dar lugar a una sal. Y bueno, por último les decía que la tabla periódica suele dividirse en bloques. ¿A qué se refiere con eso de los bloques? Bueno, los niveles de energía, les decía que en el modelo atómico de Bohr solemos representarlos como si fuera un sistema solar, ¿sí? Con los protones y neutrones al centro y los electrones girando alrededor en diferentes niveles de energía. Sin embargo, ese modelo atómico tiene ciertas limitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los orbitales no son precisamente como órbitas circulares girando específicamente así tal cual alrededor del núcleo atómico, sino que más bien los niveles de energía suelen tener diferentes formas y diferentes tamaños. Por ejemplo, los niveles S suelen tener una forma esférica y entonces vemos que el electrón no va a girar precisamente sobre una circunferencia, sino que más bien va a estar nadando en toda al interior de toda esta esfera, ¿sí? Quiere decir que si este es el electrón, puede andar girando en todo este espacio. Y dependiendo del periodo que ocupe, recordemos que son 7, pues simplemente vamos a ver una esfera más grande, ¿sí? Después tenemos los bloques P, recordemos que va en este orden: S,
P, D y F. Los orbitales P suelen tener forma como de dos globitos amarrados y suelen ocupar diferentes planos. Recordemos en matemáticas que cuando nosotros veíamos coordenadas tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, y entonces podemos tener estos orbitales P en cualquiera de estos tres ejes, X, Y o Z, ¿sí? Posteriormente tenemos los bloques D. En este caso vemos que son más complejos porque ya no son como dos globitos amarrados, sino más bien como cuatro, pero igual van a ocupar los diferentes planos de un plano cartesiano, ¿sí? Y por último tenemos el bloque F, en donde pues los orbitales suelen ser ya todavía más complejos, ¿sí? Afortunadamente la mayoría de los elementos que a nosotros nos interesan van a estar entre los bloques S y los bloques P, ¿sí? Los otros pues prácticamente lo podemos dejar eso que lo analizan los QFBs. Pero otro aspecto interesante es que a veces estos orbitales S se combinan con estos orbitales P y forman orbitales SP. Esto le va a dar características más versátiles a los elementos, pero les digo, para verlo con detalle, chequen el video sobre orbitales atómicos que está también en la plataforma. Ok, ¿y de qué me sirve a mí saber toda esta información? Una de las principales quejas es decir, yo no voy a ser químico, yo no voy a trabajar en el laboratorio, pero tener un conocimiento general de la tabla periódica nos puede dar una idea de cómo van a funcionar estos elementos, ¿sí? En función de su electronegatividad, en función de su afinidad electrónica, en función de su potencial de ionización o bien de su radio atómico, ¿sí? Por ejemplo, la electronegatividad, que es la tendencia de un átomo de atraer electrones hacia sí mismo, quedamos que era una característica propia de los no metales, que los no metales suelen ser altamente electronegativos, y entonces vemos dónde están ubicados los no metales, pues justamente acá. Y por eso nos dice que el aumento de la electronegatividad es de izquierda a derecha, ¿sí? La afinidad electrónica, es decir, la cantidad de energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón y se convierte en un anión, igual era propia de los no metales, y por esta razón también la vamos a ver orientada hacia la derecha, ¿sí? El aumento del potencial de ionización, que es la energía para tomar un electrón de un átomo, casi todas estas características son propias de los no metales, igual la vamos a ver hacia la derecha, y vemos que el radio atómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la última capa de valencia. Entonces aquí la cosa cambia un poquito y suele disminuir hacia la derecha, ¿sí? Como lo tenemos acá. O sea, aquí tenemos los átomos más grandes y aquí vemos que se hacen más pequeños, pero también aquí estábamos viendo la orientación nada más de izquierda a derecha. La orientación también la podríamos ver de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces hacia abajo suelen estar los elementos menos electronegativos, menos electroafines, con menor potencial de ionización, pero con mayor núcleo atómico, ¿sí? Y eso lo tenemos representado acá, ¿sí? Y bueno, entonces los átomos van a interactuar entre sí para formar moléculas, y este tipo de uniones pues van a ser diferentes dependiendo de los enlaces que formen, ¿sí? Tenemos así los enlaces de tipo iónico, que se van a producir entre compuestos con cargas opuestas, ¿sí? Con cargas positivas o cationes y cargas negativas o aniones. El ejemplo típico sería el cloruro de sodio. Como les decía, la sal común. El sodio tiene una carga positiva y el cloro es una carga negativa. Funciona un poquito como en las parejas que a veces dicen, ¿por qué están juntos si son tan diferentes, ¿no? Y a veces pareciera que esas diferencias es lo que a veces nos parece atractivo de otra persona, ¿no? Entonces así ocurre con los elementos. El sodio es muy positivo y pues como que le falta conocer el lado oscuro, al lado negativo, y se junta con un cloro.
y el cloro a su vez es muy negativo y necesita conocer el lado positivo de la vida, se juntan y forman una parejita, ¿no? Como les decía, la mezcla de un metal más un no metal va a formar sales, pero lo malo de este tipo de enlaces es que son enlaces débiles, ¿sí? Entonces son como esas relaciones de pareja que duran, no sé, un mes, dos meses, y ya de ahí pues se acabó, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, en cuanto ustedes disuelven cloruro de sodio en agua, eso ya no es cloruro de sodio, sino que aparte tienes iones sodio y aparte tienes iones cloro. ¿Por qué? Porque digamos que a la menor provocación estos elementos se separan, ¿sí? Aparte tenemos el enlace metálico, que damos que es un enlace propio entre los metales, obviamente. Y bueno, acá recordemos, los núcleos atómicos se quedan al centro, y en las órbitas los metales pues tienen muy poquitos electrones, ¿no? Entre 1, 2, 3. Como son pocos los electrones, pues pueden fluir entre estos núcleos atómicos, ¿sí? Y entonces van a formar una especie de nube electrónica. Esta nube electrónica es la que le va a dar la capacidad a los metales de conducir la electricidad, porque quedamos que los metales tienen facilidad para ceder electrones. Entonces, pues imaginemos una fila, por ejemplo, de alumnos que fueran, imaginemos que todos esta fila de alumnos fueran metales, y pues es como cuando se pasan la pelota, ¿no? Entonces te la paso, te la paso, te la paso, te la paso, y así viajan a lo largo de ese cable eléctrico. Los electrones viajan a través de ese cable eléctrico y de esta manera se genera electricidad, ¿sí? Después tenemos los enlaces covalentes. Si nosotros hacemos estas analogías con las relaciones de pareja, pues todos quisiéramos tener una relación tipo enlace covalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son enlaces muy estables, muy bonitos, en donde cada elemento cede sus electrones y los comparte, ¿no? Entonces, cada uno de los átomos pone de su parte para formar un enlace estable, y eso hace que sea una relación duradera para toda la vida prácticamente, ¿no? Son enlaces muy difíciles de romper y se necesitaría una gran cantidad de energía para romper esos enlaces. Eso es todo por parte de la introducción. Para profundizar más el tema, el libro recomendado es Química de Chang, de Principios Esenciales de Química General. Viene muy completo. Adiós.